y os voy a presentar a Pilar Cuéllar Portero. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes, Mari Carmen, ¿qué tal? Bueno, pues Pilar es licenciada en Psicología, directora de Psicodrama, máster en Sexología Clínica, Terapia Sexual y Terapia de Pareja. Tiene formación en terapia gestal. Ha trabajado a nivel privado como psicóloga y sexóloga en el Centro de Psicología, Sexología y Género Amara. Ha sido directora científica en la primera edición del curso de formación especializada de educación sexual en la Universidad Pablo de Olavide. Ha sido coordinadora docente del máster de Sexología Clínica y de la Salud, psicóloga también en la Delegación de la Mujer en la Unidad de Prevención de Violencia de Género del Ayuntamiento de Sevilla y psicóloga en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales. Actualmente y desde el 2011 trabaja como psicóloga y sexóloga del Servicio de Salud del Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, podría ampliarme más con mucho más currículum, pero yo creo, Pilar, que si te parece, ¿no? Podemos dar paso a tu intervención. Vale, ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, si no tienes nada más que comentar ni nada más que decir, pues comenzamos por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo también agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Dos Hermanas, al CEP de Alcalá y a todas las personas implicadas en la organización de estas jornadas tan necesarias, tan necesarias, y más ahora en estos tiempos y en estos momentos, todavía más, siempre lo han sido, pero ahora mucho más. Y quiero agradeceros, ¿no? que me hayáis invitado a participar, y más con este aforo tan amplio, ¿no? y de tantas partes de nuestro país. Así que nada, bueno, voy a hablaros de lo que es la educación sexual, sentar un poquito las bases de lo que es la educación sexual. Yo pienso igual que Mai, ¿no? Que en su introducción ha dicho que no se puede entender ni comprender la educación sexual sin perspectiva de género, ¿vale? Porque la educación sexual siempre tiene que ir con una perspectiva de género, porque partimos de la base que la sexualidad jerarquiza los cuerpos y los deseos desde esa base, ¿vale? Pues ya ahí tenemos que introducir la perspectiva de género por los distintos procesos de socialización también en los que nos vemos inmersos e inmersas desde que nacemos, que aunque parezca que hemos conseguido un montón de cosas, que es cierto, a nivel de igualdad, todavía queda mucho camino por recorrer, y más en todos los temas que tienen que ver con educación sexual. Eso está claro, porque está claro que la vivencia que chicos y chicas pueden tener de la educación sexual o de su propia sexualidad es totalmente diferente y está mucho mediatizada por los mandatos de género. Entonces, bueno, pues desde ahí la perspectiva de género se entiende y se comprende perfectamente. Y después, por otro lado, también comentaros que a mí yo prefiero hablar más de educación sexual que de educación afectivo-sexual, porque para mí lo sexual lleva ya aparejado lo afectivo. No podemos entender lo sexual, la educación sexual, dejando fuera el afectivo. Está ahí dentro, igual que el mundo emocional también está ahí dentro, forma parte de, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla. Está claro que, como ha dicho Rosario, ¿vale? Nuestro país va a la cola, requete cola, de la educación sexual. Eso es evidente, que va a la cola. A la cola con respecto a otros países europeos, que por ejemplo Suecia, que fue, digamos, el pionero en implantar una asignatura obligatoria de educación sexual. Eso lo hizo en el año 1955. O, por ejemplo, en el año 68 la implantan Alemania y Austria. En el 70 Dinamarca y Finlandia. En el 96 Eslovaquia. En el 98 Francia. En el 95 Portugal. En el 2003 Irlanda. Y en España pues todavía no tenemos una asignatura. La tenemos de manera transversal, y eso quiere decir que se deja un poco, digamos, a decisión de cada centro educativo o de cada
persona docente, ¿no? Se deja, es como una especie de decisión también, ¿no? Es decir, que vamos muy a la cola, muy a la cola. Y es importante, como decía también, que se generen foros también en los que participe el profesorado, en el que participen las familias, en el que participen profesionales de otros ámbitos, no solamente del ámbito educativo, porque la educación sexual es algo que siempre está presente. ¿A qué me refiero con esto? Que la educación sexual no tiene que ser una educación formal, digamos, dentro del currículum escolar. Esa es una opción, pero también hay otras muchas opciones, porque existe la educación sexual informal, o la educación sexual incidental, o la no educación sexual, o la educación sexual en el silencio. Es decir, cuando no decimos nada estamos también educando. Cuando la educación sexual no está presente en el currículum educativo, estamos educando, porque estamos transmitiendo el mensaje de que esto no es un tema importante, con lo cual ahí está presente también, ¿vale? Entonces, bueno, yo considero muy necesario este foro. Considero también muy necesario el programa que desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas está llevando a cabo, el programa Sin Miedo, que es magnífico. Os doy la enhorabuena también desde aquí. Es un programa integral, como dice Mai, desde la educación sexual integral. Y bueno, y son necesarios que vayamos haciendo poco a poco también todo este tipo de programas. El tema también, me gustaría también desde... A ver, el comenzar viendo qué es la sexualidad o qué entendemos por sexualidad para poder llegar también al concepto de educación sexual. La sexualidad, si yo ahora mismo pudiera interaccionar con todas las personas que tengo al otro lado de la pantalla, que me resulta también un poco raro porque a mí me gusta el contacto directo también con las personas cuando doy formación, si yo os pudiera preguntar qué es lo primero que se os viene, la primera emoción, la primera idea que se os viene a la mente cuando veis escrita en la pantalla la palabra sexualidad, pues a lo mejor aquí saldría una amplia variedad de conceptos, de ideas, de palabras, de emociones, ¿vale? Probablemente. El tema, ¿qué es lo que ocurre? Que el concepto de sexualidad que tenemos, digamos, en nuestro imaginario, el concepto de sexualidad que nos transmiten desde los medios de comunicación, desde el ámbito social, desde un montón de ámbitos, es un concepto de sexualidad totalmente falocrático, heterosexista, coitocentrista, machista, heteropatriarcal y todos los nombrecitos que le podamos ir poniendo. ¿Por qué? Porque equiparamos la sexualidad con el sexo, ¿vale? Con la práctica sexual, con la actividad sexual, y lo equiparamos también a lo que es el coito, ¿no? O la genitalidad. Reducimos la sexualidad a todo eso. Y el sexo tiene mucho significado, ¿vale? Como veremos más adelante. Órganos sexuales, tenemos muchos órganos sexuales, no solamente tenemos un único órgano sexual, tenemos muchos órganos sexuales. Y yo siempre digo que, bueno, que nuestro órgano sexual más importante es nuestra mente, nuestro cerebro, porque todo pasa por ahí, porque se cree también o se piensa que la sexualidad tiene que ver con algo instintivo, y para nada, la sexualidad no es instinto. En los animales sí es instinto, pero en las personas no es instinto, está relacionada con otras cosas. Y después, aparte, también el tema en el concepto de sexualidad está también muy involucrado el tema de los tamaños, ¿vale? Sobre todo en una sexualidad más masculina, el tema de los tamaños, de comparaciones, de metas, de llegar a metas y demás. La sexualidad es algo mucho más que todo eso. Y también, por otro lado, sería interesante que diferenciáramos lo que es el sexo de la sexualidad y de las relaciones sexuales, ¿vale? El sexo, pues claro, tiene más que ver con componentes biológicos,
tiene más que ver, más que con el sexo que se es, más que con el sexo que se practica. Cuando, por ejemplo, renovamos el carnet de identidad, pues hay un apartadito que pone sexo. Ahí no tenemos por qué poner nuestra actividad sexual. Ahí no tenemos que poner pues todos los días, un día a la semana, una vez al mes, una vez al año, cada 10 años, para nada. Ahí ponemos con lo que mi identidad, con lo que yo me identifico, o como hombre, o como mujer, o como sexo no binario, ¿vale? Pero tiene que ver con la identidad, el sexo, más que con el sexo que se practica. La sexualidad es la dimensión que nos envuelve a todas las personas. Es algo con lo que nos iguala además a todas las personas, porque todas las personas somos personas sexuadas. Desde el momento en que tenemos sexo, somos personas sexuadas. Y las relaciones sexuales tienen más que ver en relación a otra persona, cuando nos relacionamos con otra persona. Y sabemos que la sexualidad está en cada persona, podemos o no podemos compartir nuestros deseos y nuestros placeres, ¿vale? Así que el modelo que tenemos ahora mismo implantado, o el modelo, digamos, que está vigente, es un modelo falocrático basado en una sexualidad patriarcal, basada en el coitocentrismo, en el binarismo, en principios de desigualdad, en el heterocentrismo y sobre todo en los aspectos reproductivos. Habitualmente se piensa o se cree también que la educación sexual debería de empezar al llegar a la pubertad, ¿vale? Eso es un mito. La educación sexual debería de estar presente siempre desde el momento del nacimiento, en todas las etapas del desarrollo psicosexual, en todas las etapas del desarrollo evolutivo. La educación sexual debería de estar presente. Lo veréis más adelante también con Balme y con otras compañeras, cómo implantar educación sexual en los diferentes niveles educativos y a las diferentes edades. Pero la educación sexual no tiene por qué estar asociada a la llegada a la pubertad. Ahí pues se hablarán de otras cosas relacionadas con la pubertad, pero no tenemos que asociarlo, digamos, a la etapa fértil de las personas, ni muchísimo menos, ¿vale? Porque ahí entonces estamos reproduciendo un modelo que tiene que ver con los aspectos reproductivos, que lo veremos más adelante. Ahí estamos equiparando sexualidad igual a reproducción, o todo lo que tiene que ver con los aspectos reproductivos. Si os fijáis también desde la educación sexual, la que está vigente también ahora mismo, el modelo que está vigente es un modelo, digamos, de prevención de riesgo, es un modelo de prevención del miedo, de prevención de preocupaciones, de prevención, no es un modelo que hable del placer, ¿vale? Ni muchísimo menos. Y eso es importante también, que digamos que saquemos la educación sexual de este modelo reproductivo. ¿Qué es lo que ocurre también con este modelo? Con este modelo, vamos a llamarlo un modelo hegemónico, un modelo patriarcal. Desde este modelo, tanto los hombres como las mujeres corremos riesgos. Corremos riesgos en nuestra salud. Corremos riesgo, como decía May, en la vulneración de nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque no son respetados. Entonces, este modelo es importante que lo desechemos, que empecemos a poner otra mirada en la sexualidad, que empecemos a ver la sexualidad como algo positivo, algo vinculado a lo placentero, como algo vinculado a la calidad de vida, a la salud, más que a los peligros, como os decía antes. Porque está claro, y según muchísimas investigaciones y muchos estudios que hay, cuando incluimos la dimensión placentera o la dimensión positiva de la sexualidad en nuestras intervenciones, está claro que llegamos mucho más lejos. Está claro también que chicos y chicas, que adolescentes, contemplan el aspecto placentero en sus relaciones, en sus encuentros sexuales y en la vivencia de su sexualidad desde lo placentero, esas personas están mucho más conectadas consigo misma y con
con las otras personas con las que se relaciona. Desde el placer, digamos, ahí también prevenimos una serie de cosas que como herramienta de reducción de riesgo, ¿vale? Porque cuando estas personas están más conectadas con su propio placer, son mucho más capaces de identificar sus deseos, que le gusta, que no le gusta, que quiere, que no quiere, y sus límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, que tolero y que no tolero. Entonces, desde el placer permite el tener relaciones mucho más igualitarias y más libres, que es uno de los objetivos que nos planteamos también con la educación sexual, que cada persona, cada adolescente pueda vivir, cada adolescente, cada niño, cada niña, cada persona adulta, cada persona mayor, todas las personas podamos vivir nuestra sexualidad de una manera libre, ¿vale? Entonces, desde ahí también la sexualidad evidentemente tiene que ver con el proceso por el cual nos construimos, por el cual nos expresamos y vivimos como personas sexuadas. Y dentro de la sexología, pues nosotros diferenciamos, desde esta ciencia se diferencian 3 registros, que van todos en uno, pero de manera pedagógica lo vamos a separar en 3, que por un lado sería la sexuación, por otro lado sería la sexualidad y por otro lado estaría la erótica. Y estos 3 registros son los que articulan el hecho sexual humano. El sexo, ¿qué sería? Pues el sexo sería lo que os decía antes, algo que se es, el sexo que tenemos, cómo soy yo, quién soy yo, cuál es mi identidad, qué procesos de sexuación hay ahí. Y tiene que ver con potenciar desde la educación sexual el que nos conozcamos. Es básico que desde la educación sexual, según edades, según etapas evolutivas, que potenciemos el que cada persona se pueda conocer, que haya ahí un proceso de autoconocimiento potente, que sepamos quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos, si no está ese autoconocimiento, difícilmente podremos, por un lado, conectarnos con nuestro placer y por el otro lado, poner también límites y ver cuáles son nuestros deseos. Entonces es importantísimo el tema del autoconocimiento, ¿vale? Después, por otro lado, estaría el registro de la sexualidad, que es lo que sentimos, cómo nos vivimos, cuáles son mis vivencias, cuál es mi biografía sexual, porque desde que nacemos también vamos conformando nuestras propias biografías sexuales, en función de la educación que recibimos, de los mensajes que recibimos, de cómo me dicen que me tengo o me debería relacionar con mi cuerpo. Todo eso va conformando mi propia biografía sexual, y me acompaña durante todo el ciclo evolutivo, ¿vale? Entonces ahí es importante que veamos cuáles son las vivencias de cada persona, cómo podemos ayudar a las personas a que se acepten también desde ahí, desde lo que son, desde sus propias vivencias. Eso es muy importante también. Y después, por último, estaría la erótica, que la erótica tiene que ver con cómo nos expresamos, tiene que ver con los deseos de cada persona, tiene que ver con lo que cada persona desea, porque como decía también, la sexualidad, también es interesante que más que de sexualidad en sí, hablemos de sexualidades, porque cada persona es diferente, cada persona va a tener un sexo diferente, una sexualidad diferente, una erótica diferente. No hay una única manera de vivirnos. No hay una única manera de expresarnos a nivel sexual, hay muchas. Por eso también ahí hablamos de la diversidad sexual, de la diversidad de cuerpo, de la diversidad de expresiones de género, de la diversidad de maneras de sentirnos hombres o mujeres. Es decir, que toda la diversidad inunda y está presente en el hecho sexual humano. ¿Vale? Y esto se reduciría también el sexo que se tiene, el sexo que se siente y el sexo que se hace, que son los 3 registros diferentes. Por tanto,
si desechamos ese concepto de sexualidad hegemónica, ¿vale? En el que, como os decía, equipara la actividad sexual a coito heterosexual o a coito entre dos personas del mismo sexo también, en el que equipara también la sexualidad con los aspectos reproductivos, en los que equipara a la satisfacción y al placer con conseguir orgasmo, es decir, un modelo de metas, de rendimiento, de conseguir. Es importante que ese concepto de la sexualidad hegemónica lo desechemos, ¿vale? Porque es importante también que empecemos a hablar de la sexualidad como un valor. Cuando hablamos de educación en valores, la educación sexual estaría ahí dentro también, porque es un valor que tenemos que cultivar. No es ni un riesgo ni un peligro del que las personas se deban de proteger. El típico mensaje siempre, ¿no? Ten cuidado, a ver qué hace. Ese mensaje va dirigido a las chicas, ¿no? El ten cuidado. A los chicos no se le dirige ese mensaje de ten cuidado. A los chicos se le dirige otro tipo de mensaje. En definitiva, es cuantas más relaciones sexuales tengas, mejor, más hombre serás, ¿vale? Y está claro que, como os decía también antes, la sexualidad está relacionada con la dimensión del bienestar emocional, bienestar personal, bienestar social y, por supuesto, con la salud, y en este caso con la salud sexual. Y sabemos además que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, es decir, que la salud sexual no solo y exclusivamente sería el no tengo ninguna infección de transmisión sexual. No, la salud sexual es algo que va mucho más allá. Y como os decía antes también, la sexualidad es algo que nos iguala, porque todas las personas somos sexuadas, somos sexuales y podemos llegar a ser eróticas, podemos ser eróticas. Tenemos muchas formas de expresar nuestra sexualidad. ¿Vale? Y evidentemente forma parte de lo que somos la sexualidad. Evidentemente toda nuestra piel es erógena, absolutamente toda nuestra piel, por eso en los bebés es importante el tema del contacto físico, el tema de poner en valor la caricia, vamos, en los bebés y en todas las personas, ¿vale? Pero el tema del contacto físico, porque es una manera, en los bebés, si ese contacto físico y esa seguridad emocional a través del abrazo, de las caricias y demás, y todo, ahí ya se empiezan a construir las bases de una futura sexualidad adulta, porque ahí ya estamos transmitiendo vínculos de apego, y todo eso también es bastante importante, tenerlo en cuenta a la hora de hacer educación sexual. Y efectivamente, desde este modelo que pretendemos desechar, pues aquí hablamos del binarismo sexual existente, en el que nos dicen que solamente existen dos sexos, o el binarismo de género, que separa también el tema del binomio de los roles de género masculinos y femeninos, o también el binarismo erótico, prácticas sexuales que se basan en la sexualidad patriarcal, en la heterosexualidad patriarcal. Aquí se ve claramente, por ejemplo, en el uso que se le está dando últimamente al tema del consumo de pornografía, pero no el consumo de pornografía como excitación sexual en personas adultas, no, el consumo de pornografía en personas adolescentes, además cada vez a edades más tempranas. La media de consumo de pornografía ahora mismo está en unos 15 años, ¿vale? Incluso hay chicos o chicas que pueden empezar incluso antes a consumir pornografía, pero ahí está la pornografía como informadora sexual, ¿vale? Porque está claro que todas las personas, absolutamente todas las personas, desde que nacemos, sentimos curiosidad en general por la vida, curiosidad por determinadas cuestiones, tenemos curiosidad de saber, tenemos curiosidad de que nos expliquen, de que nos cuenten. Y el tema de la sexualidad es uno de los puntos fuertes de esas curiosidades infantiles. Entonces, a esas edades, sobre todo, se consume porno, se accede al porno, o bien porque no se sabe, porque muchas veces estos saltan determinados juegos online y demás, y después también como informador sexual,
necesitan conocer aspectos relacionados con la sexualidad y bueno, pues se van a Google y saltan cosas que tienen que ver con aspectos de la pornografía. Y está claro que la pornografía no es la mejor forma de informarse a nivel sexual, porque la pornografía, primero que no es real, y después que lo único que transmite es violencia. Violencia, actitudes machistas, sexistas y en las que la mujer es tratada como un mero objeto sexual, en las que no existe ningún tipo de emoción, en las que no existe ningún tipo de conducta preventiva, ni de protección, ni límite, ni se comparten los deseos, ni se negocian los deseos. Es decir, con lo cual eso no tiene nada que ver con la sexualidad. La pornografía tiene que ver con la violencia, ¿vale? Y bueno, y está claro que todo esto pues está presente en la construcción de nuestras identidades y sobre todo de nuestra sexualidad. Por eso es tan importante, tan básico y tan urgente que la educación sexual esté presente en las aulas, desde infantil a primaria, pasando por formación profesional y terminando en la universidad. Yo doy, todos los años doy clases en la universidad, en diferentes facultades, doy cursos de educación sexual y me sorprende la falta de educación sexual que hay cuando se llega a la universidad. Mucha falta de educación sexual, porque anteriormente en otras etapas educativas no ha existido, ¿vale? Y aquí también está claro que, como os decía, ¿no? Toda esta construcción de nuestras identidades, ¿no? Todo cómo nos vamos construyendo como hombres, como mujeres, como personas, nos atraviesa de manera diferencial a las mujeres y a los hombres, totalmente de una manera diferencial, porque en las mujeres nos atraviesa el tema de la virginidad, el tema ahí de los mitos de la primera vez, de la primera relación sexual, que se refiere a coitar, no se refiere a las primeras vivencias, no se refiere al primer beso, a las primeras atracciones, no. Ahí el mensaje que se nos manda a las mujeres, a las chicas, es ten cuidado con tu virginidad, que cualquiera no se lleve tu flor, que cualquiera no, el tesoro no te lo quiten, ¿no? Algo así. También ahí estamos atravesadas por el tema de la maternidad. Y por supuesto como la reproducción como única función de la sexualidad, olvidándose que la sexualidad tiene otros fines, aparte de la reproducción, como es la dimensión placentera y la dimensión comunicativa, ¿vale? Y después, por otro lado, tanto la erótica como la sensualidad, como la seducción, pues están negadas de alguna forma. Y muchas chicas, muchas mujeres, pues muchas veces tienen que debatirse entre no ser una chica demasiado mojigata, entre comillas, ni ser tampoco, entre comillas, demasiado puta, ¿vale? Perdón por la expresión y por la palabra, pero muchas chicas se debaten entre eso. No puedo expresar mi sexualidad como me gustaría porque me tachan de zorra, de puta, de guarra, pero tampoco puedo parecer que soy totalmente asexuada. Entonces ahí se mueven entre aguas pantanosas que hace que esa construcción pues sea dificultosa. Después, por otro lado, hay también el mensaje que se nos manda desde ahí a las mujeres, es que me tengo que mostrar atractiva hacia la mirada del otro. Tengo que parecer atractiva a la otra persona. Aquí estaría lo que Amelia Valcárcel llama la ley del agrado. Agradar a otras personas, no agradarme a mí misma, sino agradar a otras personas. En este caso, pues en relaciones heterosexuales, a otros chicos. Y tener valor para otros chicos. Y desde ahí, desde tener ese valor para otros chicos, hay chicas que entran en relaciones de violencia, ¿vale? Porque he sido la elegida, porque este chico, yo soy la que le gusta y acepto todo lo que haya por aceptar, ¿vale?
Y por supuesto el tema de la valoración por el cuerpo, de los ideales estéticos de belleza, de lo que puedo transmitir a través de mi cuerpo y de cómo me muestro al mundo, ¿no? La mirada que los demás ponen en mí. Y entonces ahí el cuerpo de la mujer entra en valor. De hecho, en otras etapas evolutivas, el cuerpo de la mujer entra en desvalor. Cuando una mujer, por ejemplo, pues llega a la menopausia, ¿no? Fin de etapa reproductiva, mi cuerpo va cambiando, ya mi cuerpo no vale, por lo tanto no soy válida a nivel sexual ni a otros niveles, ¿vale? Y ahí también está el tema de lo que os decía antes, también añadido a la hipersexualización de la infancia, que también está ahí presente, pues esto hace que las mujeres nos pongamos en riesgo. Esto hace que vayamos aprendiendo y vayamos interiorizando una serie de mensajes que hacen que se puedan entrar en relaciones de violencia o en relaciones no sanas, en relaciones no igualitarias, en las que las mujeres y las chicas no tienen dificultades en expresarse a nivel sexual. Y muchas veces pues lo hacen desde el miedo, desde la frustración, desde la vergüenza, desde la ansiedad. Y eso no es salud, eso no es saludable, ¿vale? Después, por otro lado, a los hombres ahí también se les atraviesa también otra serie de cuestiones, como es la genitalidad, ¿no? Sus genitales son lo más importante, y después el coito como principales fuentes de satisfacción, ¿vale? Todo esto también aquí incluimos el tema de las relaciones de poder, que a ellos se les transmite que ellos son los que tienen que dominar, ellos son los que saben, ellos son los que tienen que guiar a la otra persona, ellos son... Y después ahí también existen los ritos de iniciación, también en los chicos. Si os fijáis también, cuando una chica inicia la pubertad, la inicia a través de la menarquía, de la regla, de la primera menstruación. Los mensajes que a esa chica se le mandan como rito de iniciación es enfermedad, suciedad, vergüenza por tener la regla. A los chicos, al contrario, un chico que ingresa en la pubertad, ¿vale? Lo va a hacer a través de poluciones nocturnas, sueños húmedos, de la masturbación, es decir, asociado a lo placentero. Es decir, que desde ahí, desde que ingresamos en la pubertad, los mensajes ya son bien, pero bien diferentes. Y en el caso también de los chicos está ahí el tema de la virilidad, ¿no? Que hay que ser muy hombre. ¿Y qué es ser muy hombre? Pues no ser una nenaza, no hacer lo que las chicas hacen. Y ahí pues ya están todos los mandatos de género. Los hombres no lloran, no expresan sentimientos, no expresan emociones, no. Entonces, todo esta diferencia de mensajes desde la infancia, unido, ahí sí ya unimos, todo lo que los medios de comunicación transmiten, lo que los juegos y los juguetes transmiten, lo que los colores transmiten, todo eso, pues ahí ya, pues imaginaros, ¿no? Cuando chicos y chicas llegan a la pubertad, pues suelen llegar bastante confundidos y confundidas por todo esto. Y además, si os fijáis también, los insultos que más se escuchan en los coles o en los institutos suelen ser maricón y puta. Estos son los insultos que más se escuchan en los institutos, ¿vale? Porque un hombre muy hombre tiene que demostrar tener mucha virilidad, y además expresarse de una manera viril, si no se le tacha de homosexual, y además dirigido en términos despectivos y totalmente discriminatorios, con lo cual ahí tenemos el caldo de cultivo, ¿vale? Bueno, pues con todo esto, ¿de qué educación sexual estamos hablando? ¿Cómo podemos, digamos, paliar todo esto? ¿Cómo podemos abordar todas estas cuestiones? Porque aquí también, verá, hay que incluir también el tema de la violencia.
de la violencia en las relaciones de pareja. La educación sexual es una potente herramienta para prevenir relaciones de violencia también, para prevenir abusos sexuales, no solamente para evitar y para incidir en las infecciones de transmisión sexual en los embarazos no planificados, sino para tener también relaciones sanas. ¿Vale? Bueno, este es el mapa del que os hablé antes de la educación sexual en los diferentes países, ¿vale? Está claro que Suecia, como os comentaba al principio, es el país que va a la cabeza. Suecia además tiene programas en la televisión pública maravillosos, tiene series, tiene un montón de cosas que yo muchas veces lo pienso y digo, si esto lo estuviera en España, y digo, no, esto es impensable, que esto ahora mismo, o esta serie, o este programa, sería totalmente impensable, ¿no? Por lo que os decía, porque vamos totalmente a la cola, ¿vale? Hay muchos mitos en relación a la educación sexual, ¿no? El más extendido es que si impartimos educación sexual, sobre todo en primaria o en las primeras edades, o en sexto de primaria o en quinto, vamos a incitar a que quieran hacerlo todo, vamos a incitar a la práctica sexual. Muchas personas conocemos ejemplos que han saltado a los medios de comunicación con historias totalmente desvirtuadas, ¿no? En tal ayuntamiento, en tal sitio, están promocionando que los niños y las niñas de 5 años se masturben, o que barbaridades, hemos escuchado muchas barbaridades. Es totalmente falso que la educación sexual incita a la práctica sexual. Es más, según un montón de estudios y de investigaciones, sobre todo en los países en los que os he comentado antes, pioneros en la educación sexual, está claro que han disminuido la incidencia de ITS, de VIH, de embarazos no planificados y de intervenciones voluntarias del embarazo. Todo eso ha disminuido y la edad de la primera relación coital también se ha retrasado. En nuestro país, la edad de la primera relación coital cada vez va antes. Ahora mismo la media está entre 15 y 16 años, pero cada vez va antes. Hace unos años era una media de 17. Es decir, que no incita a la práctica sexual. Tenemos evidencia científica de que eso no es así, ¿vale? Otra creencia y extendida es que aprenden solos, que el alumnado aprende solo. Falso. Que hay mucha información, que está en las redes sociales, que por todos lados hay mucha información. Eso es totalmente falso. No aprenden solo, ¿vale? Porque como os decía, esto es un valor que tenemos que cultivar, y que tenemos que educar. Esto es una vertiente que hay que educar. Otra también falsa creencia, que lo comentábamos antes, que empieza en la pubertad. Falso también, empieza desde el mismo momento del nacimiento, ¿vale? Desde el primer contacto físico, desde el primer contacto piel con piel que hay, desde cómo empezamos a dirigirnos a un sexo y a otro sexo, es decir, que está desde el principio. Y después también ahí están las ideas reproductivistas de la sexualidad, con la prevención de riesgo. A ver, un programa de educación sexual o hacer educación sexual no es que un día a mi centro educativo venga una persona de fuera, sexólogo o sexóloga, o no, de cualquier entidad o de cualquier asociación, a impartir un taller de cómo se coloca un preservativo, o a hablar de los métodos anticonceptivos, o a hablar solo y exclusivamente de las infecciones de transmisión sexual. Eso es algo puntual, ¿vale? Si solamente hablamos de esto, nos estamos situando en el modelo de riesgo. Solamente vamos a hablar de los riesgos, y eso no es hacer educación sexual, eso es impartir un taller de cómo se utiliza un preservativo, ¿vale? Otra de las creencias erróneas también que hay ahí es que la sexualidad pertenece al ámbito de lo privado y de lo íntimo, por tanto ahí no vamos a entrar ni le vamos a hablar de nada que tenga que ver que eso tiene que ver con su intimidad. Falso también, Está claro que la sexualidad, lo que es la vivencia de la sexualidad, tiene que ver con el ámbito de la intimidad de cada persona, eso es evidente.
pero el que podamos transmitir información, el que podamos hablar de evidencias, de emociones, de autoestima, de autoconocimiento, y todo eso no pertenece al ámbito de lo privado, pertenece al ámbito de lo público. Y todo alumno y alumna, todo eso lo debería de tener integrado en su currículum escolar, ¿vale? Porque son habilidades para la vida y, como he dicho antes, tiene que ver con la salud y debería de estar ahí presente. La educación sexual no tiene nada que ver. Pilar, ¿Cuánto me queda, Mai? ¿Cuánto me queda? Unos 5 o 8 minutitos, ¿vale? Vale. O aligero un poquito. Está claro que la educación sexual no tiene que ver con ideología, ¿vale? Con ninguna ideología tiene que ver, ni con ningún partido político. Son habilidades para la vida, y es una cuestión de derechos. En fin, bueno, voy a aligerar un poquito que me enrollo más con una persiana, como coger el carrete. Tenemos diferentes modelos en educación sexual, de alguna forma u otra ya he ido hablando de ello, pero os lo voy a situar un poco, ¿vale? Para que los identifiquemos. El modelo de riesgo, ¿vale? Es el que os he estado hablando hasta ahora. Es un modelo médico en el que la salud es ausencia de enfermedad y en el que el objetivo es evitar esos riesgos asociados a la actividad sexual y el cometido es asustar, meter miedo, ¿vale? Meter miedo. Si meto miedo, pues ese es el modelo de riesgo, lo desechamos. También hay un modelo moral, que está basado en principios morales y religiosos. Aquí entra la educación para la abstinencia, que es lo que en muchos estados de Estados Unidos pues se lleva a cabo, la abstinencia. Una educación sexual solo y exclusivamente para el matrimonio y, por supuesto, con fines reproductivos, heterosexual y monogámica, ¿vale? Y aquí vamos a hablar simplemente de los aspectos anatómicos y reproductivos. ¿Cuál es el cometido de este modelo? Culpabilizar. Desde aquí hay una entidad que te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es sano y lo que no es sano. A nadie le podemos moralizar con la sexualidad. Yo no soy nadie para decirle lo que está bien y lo que está mal. Esa persona lo tendrá que descubrir por sí misma. Y el modelo revolucionario, ¿vale? Que aquí entra ya el tema de los derechos, de lo que hablábamos antes. Aquí todo esto coincide con diferentes modelos históricos también, ¿no? El derecho al divorcio, el derecho al matrimonio homosexual, todo eso también entra ahí. Aquí ya este modelo, la educación sexual la está relacionando con la sexualidad, con la salud, ¿vale? Con los derechos sexuales. Y después, por otro lado y por último, aquí está el modelo biográfico profesional. Este es el modelo desde el que yo os estoy hablando, que tiene que ver, bebe del modelo sueco también, ¿vale? Y está basado en un concepto positivo de salud, en el bienestar, se involucra a la propia persona, existen diferentes biografías sexuales, ¿vale? Está basado en conocimiento científico, incluye la diversidad sexual, la aceptación positiva de la identidad, todas estas cosas están ahí. Hay una ética de las relaciones también, ¿vale? Y este modelo sí genera modelos bastante más igualitarios y más libres y más sanos. Y tiene, el cometido de este modelo es cultivar, que las personas crezcan, que florezcan, que esté el autocuidado, los placeres compartidos, los deseos compartidos, los conocimientos, la comunicación, los afectos, las caricias. Es decir, es abrir oportunidades, ¿vale? Y, por supuesto, evitar el adoctrinamiento. Y no se trata de prevenir, se trata de que consigamos cosas, de que consigamos a que las personas se sientan a gusto. Bueno, esto tiene también que ver con el modelo, voy a pasarlo un poquito, ¿vale? Y estos serían muchos objetivos de la educación sexual. Y bueno, y está claro también de lo que, digamos que de lo que se trata y de los objetivos de la educación sexual es, por un lado, atender desigualdades machistas, ¿vale? Estrategias de autocuidado, estrategias frente a la presión de grupo, habilidades de expresión de sentimientos y de emociones y aprender a negociar los deseos. Porque, por ejemplo, voy a poner un sencillito ejemplo. Todos los jóvenes de hoy en día saben qué es un preservativo. La mayoría de jóvenes saben cómo se utiliza un preservativo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre
cuando en dos personas que comparten sus deseos, cuando una de las personas se niega a utilizarlo? ¿Qué ocurre cuando una de las personas le dice a la otra que si no lo utiliza es porque no confía en ella? Ahí no tienen herramientas, no tienen estrategias para detectar eso y manejar y gestionar, ¿vale? Porque ahí entraríamos en la línea de las relaciones de violencia sexual, ¿eh? Entonces es importante que los dotemos de capacidad para detectar esas señales de alarma, ¿eh? ¿Vale? Que incluyamos el placer como herramienta de reducción de riesgo, ¿vale? Y focalizarnos en la responsabilidad, ¿eh? ¿Vale? Y que trabajemos también desde la empatía, ¿vale? Y la asertividad. Es importante que los dotemos de estas herramientas para que se puedan manejar y para que podamos desembocar sobre todo en una salud sexual óptima, como os decía antes, no solamente como ausencia de enfermedad. Y colorín colorado, hasta aquí hemos llegado, aunque un poquito deprisita al final, pero hasta aquí hemos llegado de momento, ¿vale? Y simplemente, comentaros que empecemos a situar la educación sexual como un elemento y una herramienta de transformación social, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención, espero que no se os haya hecho muy pesado sin poder interaccionar y bueno, y luego nos vemos en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Hay preguntas para el debate, si os parece, cuando termine la compañera, cuando termine Balme, pues retomamos todas esas preguntas y tenemos ese momentito de debate.